Bueno, pues ya estamos de vuelta en este apartado de debate, que se han quedado muchos temas por hablar, no solamente en la entrevista, también es apartado de innovación, pero no queremos dejar de hablar de la temática de los precios, que al final es lo que está marcando no solamente esta semana, sino está marcando también el inicio de campaña agrícola. Muy buenas noches, Juan Luis. Fernando. Muchas veces hablamos, ponemos el centro, el foco lo ponemos en el agricultor. Y es cierto, el principal afectado por esta caída de precios, su esfuerzo no se ve recompensado, pero hay que hacer hincapié de que detrás de este agricultor hay un sector enorme, hay muchas empresas que se dedican a ayudar a este agricultor, ya puede ser con productos fitosanitarios, ya puede ser con fertilizantes, todo este tipo de empresas también viven de estos precios, porque el agricultor, cuando no tiene una rentabilidad alta, no puede acceder a todo lo que necesitaría. Es cierto que cuando más dinero tiene, más se va a preocupar en su finca, más va a tratar, más va a fertilizar, pero cuando en el bolsillo no hay, es muy difícil poder afrontar todo lo que te viene. Entonces, hay que tener claro que es una crisis que nos afecta a todos. A todo Almería, a todo el sector. Entonces, ya no solo el agricultor debería tomar medidas, sino que todo el sector deberíamos apoyar a este agricultor que es cierto que no se ve recompensado, y desde aquí pues ayudarlo en todo lo que podamos. Pues sí, Andrés, al final ayudarlo en todo lo que podamos, pero también necesitaríamos, una de las cosas que siempre se ha hablado es de la planificación de cultivos a lo largo de la campaña agrícola, porque al final el mercado o el mundo es el que es, y por ejemplo este año ha habido crecimiento muy importante de pimiento y se ha visto afectado en la primera parte de la campaña. Sí, yo creo que la planificación es importante. Es verdad que estamos en un sector que está muy ligado a la climatología, muy ligado a la climatología, y por desgracia las condiciones climatológicas que nos están llegando están en contra de nuestro sector, ¿no? Climas muy suaves en zonas en las que habitualmente, ya brincando el 15 de octubre, deberían de estar prácticamente sin producir, y siguen produciendo tanto en Centro Europa como en el resto del arco mediterráneo español. Y desgraciadamente el cambio climático nos está llevando a una situación muy compleja, ¿no? El cambio climático nos quita meses de la primavera, del otoño, y las importaciones de terceros países, que sobre todo se centran en invierno. O sea, la situación es extremadamente grave. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero el sector tiene futuro. Es verdad que tenemos un mercado de la Unión Europea que a poco que se nos proteja, con todos los deberes que ha hecho el sector agrario almeriense, entendemos que tenemos una zona de consumidor que valora positivamente nuestra producción. Los retos que el sector se ha enfrentado en los últimos años, en las últimas 2 décadas, han sido muchísimos, ¿no? La implantación de lucha biológica, nuevas semillas, nuevas variedades. Lo que hacemos los agricultores de Almería sería impensable en cualquier otra agricultura, ¿no? Aquí se han sembrado cultivos sin tener ni idea de lo que eran. Es curioso, ¿no? Pero ya no quizás tanto los de mi generación, pero incluso los anteriores a mi generación, mi padre o mi abuelo, sembraban melones que no sabían ni cómo era el melón, porque había una línea de exportación que la cooperativa había dicho. Entonces, hemos introducido todas las innovaciones que se podían introducir. Luego ha habido que trabajar en lucha biológica, en agricultura ecológica, y todos esos pasos se han ido dando. El problema es que el mercado no está valorizando, no está recompensando todos los esfuerzos y todos los riesgos que los agricultores estamos asumiendo, ¿no? Y es verdad lo que dice. A ver, pero es de cajón. Si al agricultor no se le garantiza un precio, si al agricultor no nos llega la rentabilidad suficiente por nuestros cultivos, ¿qué vamos a invertir? Demasiado estamos haciendo, demasiado estamos haciendo, que a pesar de que nadie te apunta ni lo más mínimo de cómo puede ir la campaña en cuanto a precios, invertimos al inicio de campaña cantidades desorbitadas, ¿no? Fijaros que hoy en día estamos trabajando con semillas que en algunos casos llegan hasta los 60 céntimos por semilla, no por metro cuadrado, sino por semilla. Y eso son inversiones que los agricultores realizamos
y que luego, bueno, tengamos que ver imágenes como las que estamos viendo estos días de destrucción de productos, de tirar berenjenas, pues es lamentable. Y al agricultor nos cuesta mucho trabajo retirar y tirar producto, porque es nuestro... Fijaros si queremos el producto que hacemos, que no le decimos producimos, le decimos que criamos, ¿no? Criamos tomates o criamos pimientos, ¿no? Eso, ahí está la muestra de que lo que estamos es cultivando, pero desgraciadamente los números no nos están saliendo. Y si el agricultor se para, si el agricultor se cae, está claro que los demás pues sobran todos, ¿no? A mí me gustaría decir que es cierto, y se ven, si hubiese venido en otra época la crisis, pero coincide que el agricultor arranca su cultivo, siembra otro, por medio ha desinfectado, o sea que se tira ahí varios meses en la que no tiene ningún tipo de retribución. Y entonces llegamos, el pobrecito, bueno, los pobres están invirtiendo lo que puedan invertir para sacar adelante sus cultivos, ¿y qué ocurre? Que los precios no le acompañan. Cuando necesitan el dinero, porque ya llevan mucho tiempo sin tener nada, pues son valientes en el momento de decir, porque vámonos a la huelga, vamos a tirar nuestros frutos. Para cualquier agricultor eso no es nada fácil, porque pensémonos no, seguro, para nada, ¿eh? Claro, pero si te pilla en otra época, quiero decir, más adelante del cultivo, pues ya has cogido algo de dinero, pero ahora es además, impensable. Hay que ser muy valiente para hacer lo que van a hacer. Mira, hay un tema que en estos días que llevamos muchas reuniones con muchos agricultores, con organizaciones, con otras organizaciones, y decíamos, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene Almería? ¿No? Vamos a analizar, no solamente el precio, habrá más problemas. Y empezamos a analizar, oye, el agua es muy cara, tenemos problemas con el tema de mano de obra, tenemos problemas con la gestión de los residuos adecuadamente, todo, ¿no? Hay una suma de problemas que están ahí. Pero si te paras a pensar, se resuelven por la vía del precio. Obviamente. Porque si yo tengo unos recursos económicos suficientes en mi explotación, pues tengo más recursos para mis trabajadores, para poder pagar unos salarios mejores. Ya quisiera yo poder pagarlo, os aseguro que no hay ni un solo agricultor en esta provincia que no le encantaría pagar mucho mejor y dar mucha más garantía a sus trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es que no nos llega. La gestión de residuos, 3/4 de lo mismo. Hay que pagar por la gestión de residuos, pues pagamos. Pero claro, llega un momento que a la vaca no hay donde sacar. ¿Se está gestionando bien? Esa era otra pregunta. Claro. ¿Se está haciendo bien la gestión de residuos en la provincia de Almería? ¿O es verdad que hay determinadas zonas que al final unos pagan más, otros pagan menos? La gestión de residuos depende exclusivamente ahora mismo de la gestión de entidades privadas, completamente privadas, empresas de gestión de residuos plásticos, de residuos vegetales, de residuos de otro tipo, que toman sus decisiones. No hay ninguna intervención pública, no hay ninguna tutela por parte de la administración de estas plantas de gestión, de estas plantas de residuos. Por lo tanto, ¿qué le cuesta a un agricultor? Pues efectivamente, depende de la planta que tengan más cercana, claro. Pues vale un precio, vale otro. Los fabricantes de plástico se desentienden absolutamente de la gestión del producto que nos venden y al final el agricultor, que lo queremos hacer bien, pues tenemos que ir a una planta a pagar por lo que nos paguen, lo que nos pidan. Yo he escuchado de todo, desde hasta 5 céntimos, un kilo de plástico negro o de plástico de solarización o doble techo, hasta 15 céntimos que han llegado a cobrar a algunos, ¿no? Y luego, desgraciadamente, y esto lo denunciamos una y otra vez, los que tiran los plásticos, que nunca hay que hacerlo. Eso no es un argumento, el que nos cobren más o nos cobren menos. Nunca se puede ensuciar un cauce público, una rambla, un espacio público con productos que vengan de la agricultura, porque luego tenemos otro problema, que es un problema que indigna a muchos agricultores, que es la imagen. Sí. Y las campañas de imagen que nos vienen con medios de comunicación extranjeros, claro, pero lo tienen bastante fácil, porque es llegar y grabar, desgraciadamente, en nuestro campo como deberíamos de tenerlo. Pero insisto, con una rentabilidad de los cultivos, mucho de todo esto se arregla, sin duda. No, está claro que la piedra angular de todo esto son los precios, eso está claro. Pero es que nos sacan los colores, siempre volvemos a lo mismo. Hay cualquier tipo de problema, viene el DANA, se lleva a los invernaderos. ¿Y cómo es posible que la imagen sea cómo ha ido a parar todos los residuos al mar o cómo han tirado los invernaderos, pero al lado están todas las botellas, los bidones?
Sí, no, es que así, si no nos organizamos bien, yo creo que es muy difícil que ya no un agricultor, que un político vaya a echarse una foto ahí. ¿Qué va a decir? Voy a invertir en esto que se está cargando el medio ambiente. También es verdad que yo opino que habría que ayudar un poquito al agricultor. Hay medidas, hay cientos de medidas que si el político o los políticos ven que no es una imagen agradable, el agricultor no es tonto, también piensa que no es una imagen agradable, pero se puede incentivar. ¿Cómo hacer esto? Hay mil maneras de hacerlo, se hace en otros países, ya no en la agricultura, pero ¿por qué no toman medidas parecidas? Alemania, para que no haya tanto plástico, coge las botellas y le pone un canon. Luego tú vas a la tienda, lo devuelves y te lo dan a ti. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Le metemos un poco de dinero a los fitosanitarios, fertilizantes, que valga un poquito más, y tú ese mismo envase lo devuelves. Y cuando lo devuelves te dan dinero. Es una manera bastante sencilla, son medidas que se pueden tomar, solo habría que organizarse, pero hay cosas que se pueden hacer. Yo he dicho esta como ejemplo, no digo pero que sea la solución, pero que... Mirad, yo en COA, en la voluntad de las partes, ya no creemos. Es imposible creer. Los fabricantes de plástico nos han mostrado en muchas reuniones que hemos hecho con ellos la voluntad de poner en marcha un sistema como el que tú estás diciendo, ¿no? En el que haya que pagar algo en el momento de la compra para que luego la gestión sea gratuita, ¿no? Incluso con los envases de fertilizantes, los fitosanitarios están obligados por ley y funcionan. Pues aquí o se organiza por ley, se obliga a los fabricantes a que entren en un sistema de gestión integrada que está creado, que se puede poner en marcha, o nunca se va a hacer. Para eso necesitamos que las administraciones tomen carta en el asunto. Totalmente. ¿Cómo? Legislando, si es que es muy sencillo. Toda aquella empresa que quiera vender al sector agrario un producto tiene que poner a disposición de esos agricultores un sistema de gestión. Existe en todo el ámbito doméstico, para las medicinas, para los tubos fluorescentes, para las pilas, para todo. ¿Por qué no se hace en el sector agrario? Pues como decíamos en la entrevista, porque no nos toman en serio, porque el político va al corto plazo y a ver si pasa, ¿no? Y luego tenemos que lamentar situaciones de ese tipo, pero evidentemente hace falta una implicación de las administraciones públicas. Mirad, vosotros sois muy jóvenes, pero seguro que mucha gente de la que me está escuchando, que somos más mayores, lo recordamos. En el poniente almeriense, las empresas de gestión de residuos vegetales, se crearon desde los consorcios de los ayuntamientos. Los ayuntamientos asumieron la responsabilidad de poner en marcha sistemas de gestión para el reciclado de las matas. En Níjar, lo que ahora es la planta de Morales, antes, en su día, fue Níjar Natura, que era una entidad del Ayuntamiento de Níjar donde se cedieron los terrenos para que se pusiera esa planta en marcha. Ejido Medio Ambiente, igual. La planta de La Mojonera, de gestión de Albaida, también era una planta gestionada por el Consorcio de Municipios del Poniente. ¿Qué ha pasado? Que se han desentendido, que se han quitado del medio, que han forzado la legislación para quitar cualquier responsabilidad pública de un tema como es la gestión de residuos. O sea, han hecho justo lo contrario. Lo que han hecho ha sido quitarse del medio. Y ahora nos vienen con, esto es responsabilidad de los productores, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Pero hubo una época en la que sí había una implantación y había una preocupación desde las administraciones públicas por este tema. Claro que nos sacan los colores, claro, evidentemente. Y para más, INRI, un medio de comunicación de fuera de España ha decidido hacer un reportaje hablando sobre que hay muerte en los invernaderos, Andrés. ¿Qué nos puedes decir también un poco de eso? Bueno, yo creo que es una vergüenza que en un país como España puedan ocurrir situaciones en las que un medio de comunicación venga a grabar algo que previamente ya está escrito. O sea, aquí no ha venido un periodista de fuera con la intención de ver que
cómo estamos, ¿no? A nosotros nos llevan muchos medios de comunicación internacionales a la COA para venir a hablar con nosotros a ver cómo se están haciendo las cosas. No atendemos absolutamente a nadie, porque no es cierto. No vienen a interesarse de qué es lo que se está haciendo. Vienen a ilustrar con imágenes algo que previamente ya tienen claro lo que van a decir, ¿no? O sea, antes de bajarse en el avión aquí en Almería, ya está el artículo hecho. Vengo a grabar 4 recursos porque yo sé ya lo que quiero decir. Eso evidentemente es falso, es mentira, ¿no? Y ahí creo que tanto las embajadas españolas deben de tener su papel. Una embajada está para defender la imagen también del sector y de los productores y del propio país, como el ministro de Asuntos Exteriores debe de tomarse estas cosas un poco más en serio. Y además es que es falso. Las únicas muertes que está habiendo en el sector agrario español, en su inmensa mayoría son accidentes, relacionados sobre todo con maquinaria, y que en la inmensa mayoría de casos es el agricultor el que fallece. El propio agricultor, el dueño de su explotación. Situaciones de un accidente laboral se pueden dar, como en cualquier otro sector, pero desde luego que no es por el sometimiento que este vídeo estaba planteando. Es falso, lo sabe todo el mundo. El problema es que no hay una administración pública que salga a desmentirlo. Nos dejan aquí solos a ver si pasa, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes. No es el primero. Ni va a ser el último. Ni desgraciadamente seguramente no sea el último. Pero también es cierto que lo que más indigna es que determinados personajes que sí que son de la provincia de Almería colaboren con este tipo de actuaciones, ¿no? Incluso yo iría más lejos, creo, no solamente colaboran, sino que las provocan, Y estamos hablando de determinados representantes de organizaciones que no están ayudando a los trabajadores del campo, sino que lo están generando un caldo de cultivo para un conflicto laboral en el campo, y que se están dando situaciones muy desagradables. Y desde luego que es una situación grave que alguien desde las administraciones debería de parar, porque están haciendo mucho más daño de lo que ellos se creen. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Me parece que ha hecho mucho daño la serie de Mar de Plástico de A3 Media, porque vamos, las únicas muertes que pueda haber o que ha habido afuera de cualquier tipo de accidente aislado dentro de un invernadero son las de nuestras plagas, y lo hacemos con control biológico en su mayoría. Así que yo creo que esto es un afán difamatorio, así de simple, porque hay países en los que van a vender productos en el mismo nicho de mercado que nosotros, y la manera, pues antes eran por residuos, después fue por alerta, fake news, básicamente. Lo estamos viendo en cualquier otro sector y ahora nos toca sufrirlo a nosotros. A ver si podemos poner medidas. Y medios de comunicación, aparte de eso, que están en estados dictatoriales, que también hay que decirlo desde aquí, pero yo creo que... Sí, el medio es Al Jazeera, no lo dices tú, lo digo yo. Un medio que evidentemente deja mucho que desear de un estado democrático. Sí. Lo que pasa es que Al Jazeera es un canal internacional que se ve en muchos países del mundo, del planeta, no es solamente en el mundo árabe. Al final, pues yo creo que es que eso también lo que hace es que cuando los productores o empresas que no conocen el modelo de Almería van a empresas a cerrar negocios allí, pues lo primero que te sacan es esto, y la negociación pues no empieza muy bien. No, está claro que la fama es súper importante. ¿Por qué voy a asociar yo mi nombre a un sitio donde se supone que no es limpio, no respeta los derechos humanos, cuando en realidad Al Jazeera yo creo que deja bastante que desear sobre su rigor, vamos a decirlo así, pero es que es cierto, nosotros la verdad es que vamos muy por delante de este tipo de civilizaciones, sobre todo en este tipo de ámbitos. En la seguridad, por ejemplo, ¿quién no sabe el miedo que tiene un agricultor a que le venga una inspección? Porque él lo tiene todo en regla. Se miran muchísimos parámetros que en cualquier otro país es impensable, la de auditorías que nosotros recibimos. Entonces, para de manera nosotros, diaria, no solamente los agricultores, sino todos los productos y cada uno de los que salen de aquí de Almería. Ahí vamos. Ya. La verdad es que es un tema grave, yo insisto. ¿Qué hubiera pasado? ¿O imagináis un vídeo de ese tipo hablando de la agricultura marroquí? No lo hacen, ¿no? Porque ni se atreven, no salen vivos del país, seguramente, ¿no? Sin más. Sí, y sin embargo, están en invernaderos trabajando personas sin documentación,
ni mucho menos, porque no hay sistema laboral, no hay un sistema regulado. No dice, aquí es que se contratan ilegales, claro, se contratan ilegales, pero hay un sistema regulado, hay una inspección de trabajo, hay normas, hay contratos, hay salario mínimo interprofesional, etcétera. Mirad, ahora mismo, además tenemos los datos muy frescos que lo hemos estado dando esta mañana, el coste de la mano de obra para un kilo de tomate en Europa, en Almería, son 23,7 céntimos por kilo. De cada kilo, 23 céntimos es el coste salarial. En Marruecos no llegan a 5 céntimos. Y eso no sale. Salimos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber una Unión Europea, un gobierno. No aranceles. Igualar la... Desde las organizaciones no podemos hacer mucho más. No atenderlos, que es lo que hacemos. Intentar colaborar con medios de comunicación serios. Pero evidentemente yo creo que sí hay una responsabilidad política. ¿Dónde están las embajadas? ¿Dónde está un ministro que no sale a parar una situación de estas, ¿no? Situación que es verdad, hablamos Juan Luis, hemos hablado a lo largo de todo el debate, que al final no termina de trascender a ese Ministerio de Agricultura, a esas comisiones europeas que tiene que trabajar sobre todo esto, porque al final hablamos ya de competencia desleal, que ahí sí tendría la Comisión Nacional de Competencia también tendría que entrar a este y a otros muchos temas que atañen a la comercialización. Totalmente, un claro ejemplo de competencia desleal. ¿Cómo vamos a competir? Básicamente, si nosotros empezamos con un déficit de menos 23 céntimos, ¿y a cuánto nos están pagando? Es ridículo. Ellos tienen 0,5 céntimos, están pagando la mano de obra. No tienen ni pies ni cabeza. Lo de los aranceles lo hemos dicho ya 1.000.000 de veces. O poner puntos de recogida en Almería. No hay manera de que se haga nada. Lo dijo una vez Pepe Martínez Portero, que vino aquí, lo dijo claro. Enseñó el móvil y dijo, hay mucho interés. Entonces, hasta que la agricultura no sea uno de los intereses más importantes o que alguien levante la voz, habrá intereses por delante de los nuestros y entonces no se tocarán esos aranceles. Poco a poco vamos a ir cerrando este debate, porque hablamos al principio de un tema que ha sacado muy por encima, sobre todo en la gestión de crisis. ¿Hay dinero en Europa para gestión de crisis de precios? En Europa hay dinero. En Europa la política agraria comunitaria solamente para España en pago al primer pilar está rondando los 6.000 millones de euros al año. Ese es el paquete económico que viene en ayudas a España, de las que en Andalucía se participan aproximadamente unos 2.000 millones de euros al año, que con las cifras nos mareamos, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, un año de facturación en Almería estamos en torno a 1.700 millones, 1.800 millones de euros al año, ¿vale? Un año con otro. O sea, en ayuda a Andalucía, en ayudas procedentes de la Unión Europea, llegan como unos 300 millones de euros más, ¿eh? De ese dinero hay una parte mínima que son los programas operativos que apenas llegan a 50 millones, ¿vale? Liberar un presupuesto del montante económico que maneja la política agraria comunitaria entendemos que es relativamente fácil. Un mecanismo de gestión de crisis en condiciones en Almería con 30 millones de euros anuales, que es lo que nosotros hemos estimado, sería suficiente para tener las herramientas puestas en marcha. Y miraros de las cantidades de las que estamos hablando. Y además es un dinero que no nos lo regala Europa, ¿no? A ver, Europa no fabrica el dinero. Lo estamos pagando todos los contribuyentes, los agricultores también. La mayoría del IVA que se recauda por parte de las administraciones son con las que se contribuyen a dotar de fondos a la Unión Europea y por lo tanto a la política agraria comunitaria. Yo creo que a este sector que estamos reclamando una medida de este tipo, que es una medida de mercado, que no estamos pidiendo una ayuda directa a los productores, porque sabemos que es muy difícil una ayuda que complemente la pérdida del mercado y además tampoco lo queremos. Queremos una medida que nos permita defendernos en un mercado que está siendo muy injusto con los agricultores. Pues aquí lo vamos a dejar, no tenemos tiempo para más. Yo creo que esto da para uno y bastantes más debates. Muchísimas gracias a los dos por estar
aquí esta noche. Muchas gracias, Andrés. Encantado. Y muchas gracias, Juan Luis. Y bueno, nosotros lo vamos a dejar, a ver si la semana que viene acompañan los precios en esta semana agrícola y podemos hablar un poco ya o dejar este tema a un lado de los precios y centrarnos al final en innovaciones y que a todo el mundo le vaya bien. Muy buenas noches y que tengan muy buena semana.